¿Por qué Alejandro Magno quiso dominar al mundo? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del antiguo reino de Macedonia, nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nombre era Alejandro, pero el mundo lo recordaría como Alejandro Magno, el conquistador insaciable, el rey, que no conocía límites, el hombre que murió joven pero cuya sombra se extiende hasta nuestros días. Desde su nacimiento, la vida de Alejandro estuvo envuelta en leyendas, presagios y símbolos de grandeza. Su madre, Olimpia, afirmaba con total convicción que él no era hijo de ningún hombre común, ni siquiera de su esposo, el rey Filipo II, sino que había sido engendrado por un dios. Según ella, un rayo descendió del cielo e incendió su vientre, anunciando que su hijo estaba destinado a reinar no sobre una nación, sino sobre toda la humanidad. Un mito fundacional que no solo alimentó el ego de Alejandro, sino que marcó el tono místico de su destino. Su padre, por su parte, consultó a los oráculos, y la profecía fue clara: su hijo sería invencible. Algunos decían que Filipo temía a su propio hijo, pues veía en él a un futuro rival. Otros aseguran que, desde temprana edad, Alejandro caminaba por los pasillos del palacio con una mezcla de arrogancia y determinación, como si supiera que el mundo le pertenecía. No era un niño como los demás. Mientras otros jugaban, él debatía sobre filosofía, entrenaba con espadas y leía a Homero, especialmente la Ilíada, donde Aquiles, su héroe favorito, encarnaba todo lo que Alejandro deseaba ser: fuerte, valiente, inmortal en la memoria de los hombres. Pero no fue solo el mito lo que formó a este joven rey, fue también la educación que recibió. Su padre contrató al filósofo más célebre de su tiempo, Aristóteles, para que se encargara de su formación. Bajo su tutela, Alejandro no solo aprendió lógica, ética, biología, medicina y retórica, sino que también absorbió una idea peligrosa y poderosa: que los griegos eran los portadores de la civilización y que su misión era llevar esa luz al resto del mundo. Aristóteles plantó en él la semilla del imperialismo cultural, envolviéndolo en una capa de justificación moral que marcaría el curso de sus futuras conquistas. Y sin embargo, nada en su vida fue completamente racional. Alejandro vivía, impulsado por algo más que lógica o estrategia. Había una pulsión dentro de él, una energía casi divina, que lo empujaba a romper fronteras, a desafiar lo imposible. Domó al salvaje Bucéfalo, su inseparable caballo, con apenas 12 años, cuando nadie más se atrevía a acercarse al animal. A los 16 ya comandaba tropas en combate, y cuando su padre fue asesinado en circunstancias nunca del todo claras, Alejandro tomó el trono a los 20 años, ejecutó sin piedad a todos los posibles traidores, y en menos de 3 años, emprendió la campaña militar más audaz que el mundo jamás había visto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un joven de 20 años, con un reino sólido y una vida asegurada, decidió arriesgarlo todo por un sueño imposible? ¿Qué fuerza lo impulsaba a marchar hacia lo desconocido, a enfrentarse a imperios gigantescos, a cruzar desiertos y montañas, a dormir entre serpientes y escorpiones, solo para avanzar un poco más? Algunos historiadores afirman que Alejandro quería superar a su padre, que no soportaba vivir bajo su sombra. Otros creen que buscaba emular a los héroes mitológicos que tanto admiraba, especialmente a Aquiles. Pero hay quienes piensan que su ambición no era meramente personal, sino casi religiosa. Alejandro se veía a sí mismo como un instrumento del destino, como alguien enviado por los dioses para unir a la humanidad bajo una sola visión. Lo cierto es que su campaña contra el imperio persa no fue un simple acto de guerra, fue una cruzada, un manifiesto, un acto de fe en sí mismo, y a medida que avanzaba, algo cambiaba en él. Ya no era solo un rey, sino un profeta, un dios viviente. Se dejaba llamar hijo de Zeus, exigía adoración como si fuera inmortal. Su sed de conquista no se saciaba con victorias. Cada batalla ganada era solo un peldaño hacia algo más grande,
algo inefable, y mientras sus enemigos caían uno tras otro, también lo hacían sus aliados. La paranoia crecía, las ejecuciones se multiplicaban, la soledad se volvía su única compañera, pero incluso así, Alejandro no se detenía, porque quizás, en el fondo, no quería gobernar el mundo, quería vencer a la muerte, dejar un nombre tan grande, tan imponente, que ni el tiempo pudiera borrarlo, y en ese intento, quemó su vida como una antorcha. Pero esto es solo el principio. Para comprender realmente por qué Alejandro Magno quiso dominar el mundo, debemos seguir su rastro de sangre, gloria y locura, porque su historia no es solo la de un conquistador, es la de un hombre que quiso desafiar a los dioses y escribir su propio destino con fuego y espada. Cuando Alejandro Magno decidió marchar hacia Asia, muchos pensaron que se trataba de una aventura juvenil, un intento por probarse como líder, tras la muerte de su padre, pero lo que nadie imaginaba era que aquel joven de apenas 20 años estaba a punto de iniciar una campaña militar que pondría de rodillas al imperio más poderoso del planeta, Persia, y no lo haría en meses, ni siquiera en años, lo haría de forma sistemática, devastadora, casi profética, como si cada paso ya estuviera escrito en algún libro sagrado que solo él podía leer. Desde el primer momento, Alejandro no marchó como un invasor, marchó como un redentor, con un ejército relativamente pequeño, de unos 40.0 hombres, cruzó el Helesponto y pisó tierra asiática en el año 334 alto. Calle, lo primero que hizo fue visitar la tumba de Aquiles, su héroe mítico, y realizar un sacrificio. ¿Era una simple ofrenda religiosa, o estaba reclamando simbólicamente su lugar entre los inmortales? En ese acto hay una clave oculta. Alejandro no buscaba solo victorias militares, buscaba convertirse en leyenda, y para ello, sabía que debía vencer no solo con la espada, sino con el relato. Cada paso, cada gesto, cada palabra estaba cuidadosamente calculada para moldear la imagen de un líder elegido por los dioses. Su primer gran prueba fue la batalla del Gránico, donde enfrentó a los sátrapas persas. Contra todo pronóstico, Alejandro cruzó el río en plena embestida, liderando la carga él mismo, con una temeridad que bordeaba la locura. Fue herido en la cabeza, su casco roto, pero no retrocedió. Sus soldados vieron en él no a un comandante distante, sino a un guerrero dispuesto a morir a su lado. Esa imagen, la del rey sangrando con ellos, forjó una lealtad casi fanática en sus tropas, y así comenzó la leyenda. Pero el verdadero desafío estaba aún por venir. El gran rey persa, Darío III, no podía ignorar por más tiempo a ese joven, arrogante que amenazaba su imperio. En la batalla de Isos, Darío reunió un ejército colosal, que superaba ampliamente en número al macedonio. Los persas confiaban en que la superioridad numérica bastaría, pero Alejandro tenía algo más poderoso, una visión. No se limitó a resistir, atacó directamente el centro del ejército enemigo, buscando a Darío. El emperador, aterrado por la posibilidad de ser capturado o muerto, huyó del campo de batalla, abandonando a su propia familia. Aquello fue más que una victoria militar, fue un golpe psicológico devastador. El mundo entero supo que el invencible Darío había huido de un muchacho de 20 años, y Alejandro, por su parte, no solo respetó a la familia del rey enemigo, sino que la trató con dignidad. Quería mostrarse no solo como un conquistador, sino como un nuevo monarca legítimo. Un detalle que revela su ambición: no buscaba destruir Persia, quería reemplazarla. Aquí es donde comenzamos a ver que el sueño de Alejandro iba más allá de Grecia o Macedonia. Su objetivo no era una simple expansión territorial, era la fusión de civilizaciones, la creación de un imperio universal, donde Oriente y Occidente convivieran bajo un mismo cetro. A partir de este momento, Alejandro no impuso la cultura griega por la fuerza. Fundó ciudades con teatros, mercados y gimnasios, pero también adoptó costumbres locales, vestimentas orientales y rituales persas. Se dejaba llamar rey de reyes y exigía la costumbre persa de la prosquinesis,
el acto de postrarse ante el soberano, lo que escandalizó a sus propios generales macedonios. ¿Había perdido el rumbo? ¿Se había dejado seducir por la pompa oriental? ¿O estaba construyendo, deliberadamente, una nueva identidad imperial? Las respuestas no son simples. Lo que está claro es que Alejandro no deseaba simplemente conquistar tierras, quería conquistar corazones, mentalidades, culturas. Su ambición era filosófica, casi mística, la unidad del mundo, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ello. En la batalla de Gaugamela, en el año 331 alto, calle, Darío III lo esperó con un ejército aún mayor. Esta vez, el terreno había sido cuidadosamente preparado por los persas para aprovechar sus carros y caballería, pero Alejandro, con un movimiento maestro de flanqueo, rompió sus líneas y obligó a Darío a huir por segunda vez. Fue la derrota definitiva. Persia estaba caída. Babilonia, Susa y Persépolis, joyas del oriente, se rindieron sin ofrecer resistencia. Alejandro entró en ellas no como un enemigo, sino como un heredero legítimo, pero su victoria no trajo paz. Persépolis, símbolo del esplendor persa, fue finalmente incendiada, según algunos por venganza, según otros por una noche de ebriedad. Hay quienes dicen que fue un acto simbólico, el final de una era. Alejandro lloró mientras ardía, lloró porque entendía que, al destruir ese mundo antiguo, estaba destruyéndose a sí mismo. Era el precio de fundar algo nuevo, porque mientras otros reyes conquistaban tierras para dominarlas, Alejandro parecía querer destruirlas para reconstruirlas, a su imagen, y aún no estaba satisfecho. Después de derrotar al mayor imperio de su tiempo, la mayoría de los hombres se habría detenido, pero Alejandro, lejos de regresar, se volvió hacia el este, hacia las tierras desconocidas de la India. Quería seguir avanzando, hasta donde terminara el sol, porque quizás, solo allí, en el fin del mundo, encontraría lo que realmente buscaba, una respuesta, una prueba de que su destino no era humano, sino divino. Pero ese camino, el que lo llevó más allá del límite, también sería el comienzo de su caída. Después de conquistar Babilonia, Susa y Persépolis, Alejandro Magno ya no era simplemente un rey, era una leyenda viviente, pero una leyenda en construcción perpetua, y para mantener esa narrativa de inmortalidad, de destino glorioso, no podía detenerse. Su mirada se volvía cada vez más hacia el este, hacia los límites del mundo conocido, porque para Alejandro no existía lo suficiente. Su ambición no entendía de fronteras ni de descanso, ni siquiera los dioses parecían suficientes. Él quería ir más allá. En el año 327 alto, calle, después de haber solidificado su control sobre el imperio persa, Alejandro se embarcó en una nueva expedición, la conquista de la India. Para sus soldados, esa idea era impensable. Habían estado lejos de casa por más de 7 años, habían combatido en innumerables batallas, cruzado desiertos, escalado montañas y enterrado a miles de compañeros. Pero para Alejandro, ese sacrificio no era una razón para detenerse, sino la justificación para continuar. ¿Cómo podía regresar sin haber llegado al final del mundo? ¿Cómo podía proclamarse amo de la tierra si aún existían reinos por conquistar? El camino hacia la India no fue fácil. Atravesaron la cordillera del Hindú Kush, una de las más peligrosas del mundo. El frío era insoportable, el terreno inhóspito, y las rutas estrechas y traicioneras. Muchos hombres y animales murieron en las alturas, pero la voluntad de Alejandro era de acero. Su sola presencia mantenía en pie a sus tropas, aunque cada día eran menos. Una vez que llegaron al Valle del Indo, comenzaron a enfrentarse con tribus guerreras, algunas de las cuales nunca habían oído hablar de Persia o Grecia. El enemigo más célebre fue el rey Poros, gobernante del territorio del Punjab, que no solo ofreció una resistencia feroz, sino que introdujo una nueva arma en el campo de batalla: elefantes de guerra. La batalla del río Hidaspes fue brutal. Los elefantes causaron estragos entre la infantería macedonia, aplastando cuerpos y sembrando el caos. Pero la astucia de Alejandro volvió a imponerse. Cruzó el río de noche, bajo la lluvia, sorprendiendo
al enemigo y envolviendo sus líneas. Fue una victoria gloriosa, pero amarga, porque aunque derrotó a Poros, no lo humilló, al contrario, lo trató con honor, lo devolvió a su trono y lo convirtió en aliado. Una vez más, Alejandro demostraba que no buscaba simplemente someter, quería transformar, asimilar, unificar. Su proyecto ya no era militar, era casi místico, una civilización sin barreras, donde todos los pueblos se sintieran parte de un destino común. Pero la realidad comenzaba a golpearlo. Sus hombres estaban agotados. Habían llegado a la tierra del fin del mundo y lo único que querían era volver a casa. La tensión crecía. Ya no era el joven carismático de Macedonia, sino un líder divinizado que hablaba de oráculos, visiones, dioses y profecías. En su mente, la idea de detenerse era una traición al destino, pero en la mente de sus soldados, seguir avanzando era una sentencia de muerte. El clímax llegó en el río Éfasis, donde Alejandro planeaba seguir hacia el Ganges. Sus generales se reunieron y le dijeron que no seguirían. Fue uno de los pocos momentos en su vida en que Alejandro lloró, de rabia, de impotencia. No podía entender cómo, después de todo lo que habían logrado, alguien pudiera pedirle que se detuviera, pero tuvo que ceder. El ejército dio media vuelta. El sueño del Oriente Infinito terminaba ahí. El regreso, sin embargo, fue aún más terrible. En lugar de volver por el mismo camino, Alejandro decidió atravesar el desierto de Gedrosia, una de las regiones más áridas y mortales del planeta. ¿Fue un error táctico, una venganza silenciosa contra sus tropas por haberlo desobedecido, o simplemente otra locura impulsada por su deseo de hacer lo imposible? Lo cierto es que el precio fue altísimo, miles de soldados murieron de hambre, sed y agotamiento. Era como si Alejandro estuviera dispuesto a sacrificarlo todo por un ideal que ya solo él comprendía, y mientras su ejército se reducía, su paranoia crecía. Comenzó a ver conspiraciones por todas partes. Ejecutó a oficiales cercanos, incluso a su amigo más íntimo, Clito el Negro, a quien él mismo mató en una discusión ebria. La culpa lo consumió, pero no se detuvo. Había cruzado el punto de no retorno. En este periodo, también intentó consolidar su visión del imperio universal. Organizó bodas masivas entre sus soldados y mujeres persas, incluyendo su propio matrimonio con Roxana, una princesa bactriana. Fundó nuevas ciudades, emitió monedas con su imagen como dios, y planificaba expediciones hacia Arabia y más allá. Pero ya no era el joven invencible. Estaba agotado, física y mentalmente. Su cuerpo comenzaba a sentir los estragos de años de campaña, y aunque su mente seguía soñando con conquistas, su alma estaba quebrada. El mundo que Alejandro construía no era sostenible. Las tensiones entre griegos y persas, entre soldados y colonos, entre tradición y revolución, comenzaban a desgarrar su imperio desde dentro, y Alejandro, el hombre que venció a imperios, ahora debía enfrentarse a su enemigo más temible, el tiempo, y el tiempo no perdona. A mediados del año 324 Alto, calle, Alejandro Magno regresó finalmente a Babilonia. Ya no era el joven invicto que había partido de Macedonia con sueños de gloria, ahora era el amo de un imperio tan vasto que ni los mapas de su tiempo podían contenerlo. Desde el Mediterráneo hasta los confines de la India, su nombre era temido, reverenciado y, para muchos, divinizado. Pero con el regreso también llegó la realidad. Mantener un imperio era mucho más difícil que conquistarlo, y la máquina que Alejandro había construido comenzaba a crujir bajo su propio peso. Las tensiones internas se multiplicaban. Sus soldados griegos y macedonios lo veían cada vez más lejano, más persa que griego. Su adopción de costumbres orientales, el uso de vestimentas lujosas, la exigencia de la prosquinesis, la promoción de nobles persas dentro de su ejército causaba profundo malestar entre sus propios hombres. Muchos sentían que habían luchado durante una década solo para ver a su líder convertirse en lo que juraron destruir. La idea de unidad cultural que Alejandro promovía era visionaria, sí, pero para muchos de sus soldados era también una traición, y sin embargo, Alejandro no cedía. Convocó a sus generales y les presentó su plan más ambicioso hasta entonces:
una nueva campaña hacia Arabia, con la intención de conquistar la península entera y, posiblemente, continuar hacia África. Su meta no era menos que dominar todo el mundo conocido y aún el desconocido, porque en su mente aún quedaban fronteras por derribar, costas que explorar, civilizaciones que absorber. ¿Era ambición, delirio o la conciencia, muy clara, de que si se detenía, comenzaría a morir? En paralelo, Alejandro comenzó a organizar una administración centralizada, ordenó censos, reorganizó las rutas comerciales, estableció impuestos, fundó nuevas ciudades y envió emisarios a los rincones más lejanos del imperio. Todo esto, mientras preparaba una flota para su campaña marítima hacia Arabia. Pero había señales que ni su ejército ni los pueblos conquistados podían ignorar. Alejandro había empezado a rodearse de místicos, profetas, magos caldeos, consultaba los astros constantemente, hablaba en sueños, se decía guiado por visiones divinas. Algunos cronistas afirman que ya no dormía con soldados, sino en santuarios, rodeado de incienso y oráculos. Se proclamaba hijo de Zeus, pero también descendiente de Amón, dios egipcio del sol, a quien había visitado años antes en el oasis de Siwa. Allí, los sacerdotes le habían dicho que era un dios entre los hombres, y Alejandro lo creyó, pero entre sus más cercanos, el miedo crecía. Sabían que Alejandro era capaz de castigar brutalmente a quienes dudaran de su divinidad. El recuerdo de Clito, su amigo asesinado en un arrebato de ira, seguía presente, y aún más alarmante fue la ejecución de Filotas, hijo de su general Parmenión, acusado de conspiración. Alejandro ordenó su muerte sin juicio, y poco después, también ejecutó al propio Parmenión, su más leal estratega. La paranoia era ya parte de su gobierno. Mientras tanto, las élites persas comenzaban a ganar poder dentro del ejército y la administración. Las esposas persas que Alejandro había dado a sus soldados eran vistas como alianzas estratégicas, pero también como instrumentos de asimilación forzada. Algunos oficiales macedonios, al volver a casa, repudiarían a esas esposas, demostrando que el sueño de unidad de Alejandro estaba lejos de cumplirse. El resentimiento crecía en todos los frentes, incluso entre sus amigos más fieles. El ejemplo más trágico fue la muerte de Hefestión, su compañero de armas, confidente y, según muchos relatos, su gran amor. Hefestión murió repentinamente en Ecbatana, posiblemente de una fiebre, o envenenado. La reacción de Alejandro fue descomunal. Se encerró durante días, se negó a comer, se arrancó la ropa, y ordenó que se hiciera culto oficial a Hefestión como héroe divino. Además, planificó un funeral colosal, con una pira monumental y sacrificios masivos. Algunos cronistas dicen que Alejandro jamás volvió a ser el mismo, que la muerte de Hefestión quebró su alma, y entonces, en medio de ese colapso emocional, físico y político, Alejandro regresó a Babilonia para preparar su próxima campaña. Los augurios eran sombríos, las aguas del Éufrates subieron sin explicación, las aves volaban en patrones extraños, y los adivinos advertían que los dioses estaban molestos. Alejandro los ignoró, o fingió ignorarlos. Estaba decidido a continuar, pero su cuerpo decía otra cosa. A mediados del año 323, Alto Calle, tras una serie de banquetes y reuniones, Alejandro cayó gravemente enfermo. Al principio fue fiebre, luego delirios, no podía levantarse. Durante más de 10 días, su estado empeoró hasta que ya no pudo hablar. Sus generales lo rodeaban, esperando órdenes, esperando su sucesión. Cuando le preguntaron a quién debía dejar el imperio, se dice que susurró al más fuerte, y así murió, a los 32 años, el hombre que soñó con conquistar el mundo. Pero con su muerte no vino la paz, sino la desintegración. Mientras Alejandro avanzaba más allá de las fronteras del imperio persa, su visión ya no se limitaba a conquistar territorios. En su mente, estaba formando un nuevo tipo de civilización, una mezcla entre Oriente y Occidente, una síntesis cultural que pudiera dominar el mundo no solo por la espada, sino por la identidad.
Esta ambición lo llevó a tomar decisiones cada vez más radicales. En Egipto, había sido coronado como faraón y declarado hijo de Amón, el equivalente egipcio de Zeus. En Babilonia, fue recibido como un dios viviente. Ya no era solo un rey, se consideraba un semidios, un nuevo Aquiles, destinado a reinar sobre toda la humanidad. Tras la toma de Persépolis, la capital simbólica del imperio persa, Alejandro cometió uno de sus actos más polémicos: permitió que su ejército saqueara la ciudad y luego la incendió. Se dice que se arrepintió profundamente de esta acción, pero el daño ya estaba hecho. Había destruido siglos de cultura persa, lo cual fue visto por muchos como un acto de barbarie innecesario. ¿Fue un arrebato de venganza o un acto calculado para borrar la identidad de sus enemigos? Las fuentes antiguas se contradicen, pero lo cierto es que, tras ese incendio, Alejandro comenzó a comportarse de manera cada vez más errática. Su ambición lo llevó hacia el este, hacia la India, más allá de los límites conocidos por los griegos. Allí enfrentó nuevos desafíos, como el temido rey Poros, cuyos elefantes de guerra ponían en jaque a la infantería macedonia. La batalla del río Hidaspes fue una de las más difíciles que enfrentó Alejandro, y aunque salió victorioso, su ejército comenzó a mostrar señales de agotamiento. Los soldados, que llevaban años sin regresar a casa, comenzaron a rebelarse. Estaban cansados de marchar sin fin, de luchar por conquistas que ya no entendían. Alejandro intentó mantener la lealtad de sus hombres permitiendo matrimonios mixtos, integrando soldados persas a su ejército y adoptando costumbres orientales, como el uso del traje persa y la prosquinesis, un ritual de adoración ante el rey. Pero estas decisiones lo alejaban cada vez más de su identidad macedonia. Sus propios generales comenzaron a desconfiar de él. Algunos incluso conspiraron contra su vida, como Cleito el Negro, a quien Alejandro mató en un arrebato de ira durante una discusión en estado de embriaguez. Ese asesinato marcó un punto de no retorno. Alejandro había cruzado una línea, no solo moral, sino también política. Ya no era el líder querido por sus hombres, sino un tirano temido. Pese a todo, Alejandro siguió avanzando. Llegó al río Indo y soñó con llegar al océano, al fin del mundo, pero sus tropas lo obligaron a detenerse. Fue el único momento en que Alejandro tuvo que ceder. Regresó a Babilonia, derrotado por su propia ambición, no por un enemigo externo, sino por la extenuación de sus hombres, el desgaste de su propio cuerpo y la duda que comenzaba a corroerlo por dentro. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había perdido el control? En Babilonia, comenzó a planear nuevas campañas. Quería conquistar Arabia, navegar los mares desconocidos, crear un mundo sin fronteras. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Comenzó a enfermar, a delirar. Algunos dicen que fue envenenado por sus generales, otros, que murió de malaria o fiebre tifoidea. Lo cierto es que su final se acercaba, y con él, el colapso de todo lo que había construido. Cuando Alejandro volvió a Babilonia, lo hizo con la clara intención de transformar su imperio en una entidad duradera. Quería establecer una administración centralizada, integrar aún más a los persas en las estructuras de poder, y crear una clase dirigente híbrida que uniera lo mejor de Oriente y Occidente. Organizó matrimonios masivos entre sus soldados y mujeres persas, incluyendo el suyo con Roxana, hija de un noble bactriano. Este gesto buscaba simbolizar la unión de los pueblos, pero fue visto por muchos como una traición a las costumbres helénicas. También comenzó a planificar proyectos colosales, puertos, canales, expediciones hacia Arabia y África. Incluso, soñaba con enviar embajadas a Cartago y Roma, dos potencias emergentes que aún no sabían que algún día dominarían el Mediterráneo. Alejandro quería mapear el mundo, entenderlo, y someterlo bajo una misma bandera. Su obsesión ya no era solo militar, sino cósmica. Quería conocer los límites del planeta, conectar los mares, hacer del mundo una sola civilización. Era, en efecto, un precursor de la globalización, siglos antes de que el término existiera. Pero mientras él soñaba con un imperio eterno, sus generales empezaban a tramar su propia supervivencia. La ausencia de un heredero claro era una bomba de tiempo
Su hijo con Roxana aún no había nacido, y su medio hermano Filipo Arrideo era considerado incapaz de gobernar. En ese vacío de poder, comenzaron a surgir ambiciones individuales. Antígono, Ptolomeo, Seleuco y otros líderes militares sabían que la muerte de Alejandro significaría una guerra por la sucesión. Y entonces, sucedió, tras una fiesta, Alejandro comenzó a sentirse mal. La fiebre aumentó rápidamente. Durante días, deliraba, no podía hablar, no podía moverse. Los médicos estaban desconcertados. Su enfermedad no parecía normal. Algunos cronistas antiguos, como Plutarco, sugieren que fue envenenado lentamente. Otros apuntan a enfermedades naturales. Lo que es cierto es que, durante su agonía, sus generales lo rodearon, preguntándole a quién dejaría el imperio. Su respuesta fue tan enigmática como trágica: al más fuerte. Murió en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, a los 32 años, el 10 o 11 de junio del 323, Alto Calle. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un sarcófago de oro, pero incluso su cadáver fue motivo de disputa. Ptolomeo lo robó y lo llevó a Egipto, donde sería enterrado en Alejandría, su ciudad favorita. Hasta el día de hoy, el lugar exacto de su tumba permanece perdido, lo que alimenta teorías, leyendas y búsquedas arqueológicas incansables. Tras su muerte, su imperio se desintegró rápidamente. Los diádocos, sus generales, dividieron el mundo entre ellos y comenzaron una serie de guerras interminables. Seleuco se quedó con Asia, Ptolomeo con Egipto, y el sueño de un imperio unificado murió con su fundador. Aún así, la influencia de Alejandro perduró. Las ciudades que fundó, como Alejandría, se convirtieron en centros de saber y cultura. Su figura fue mitificada, idolatrada y reinterpretada por civilizaciones posteriores. Alejandro no solo dejó un legado de conquistas, dejó una idea, la idea de que el mundo podía ser uno, de que el conocimiento, la cultura, la lengua y el comercio podían unir a los pueblos. Su fracaso político fue, paradójicamente, el inicio de una nueva era, la era helenística, y aunque nunca vivió para verla desarrollarse plenamente, todo comenzó con su espada, su ambición y su obsesión de eternidad. Alejandro Magno murió a los 32 años, pero su vida y sus acciones han resonado a través de los siglos como un eco inquebrantable en la historia de la humanidad. ¿Por qué quiso dominar el mundo? La respuesta no es simple ni única, porque en su alma se mezclaban múltiples fuerzas: la ambición desmedida, el deseo de gloria eterna, el legado familiar, la búsqueda de sentido y hasta un impulso casi divino de transformar el orden establecido. Desde joven, Alejandro fue moldeado para la grandeza. Su educación con Aristóteles no solo le inculcó conocimientos filosóficos y científicos, sino una visión del mundo donde Grecia y sus valores eran el centro de la civilización. Sin embargo, el poder y la responsabilidad lo transformaron. Con cada victoria, su pensamiento evolucionaba. La idea de conquistar no solo territorios, sino mentes y culturas, se convirtió en su obsesión. Su proyecto era revolucionario, un mundo unificado por la cultura helénica, pero también por la integración de las distintas tradiciones. No buscaba simplemente la conquista militar, sino la creación de una nueva identidad, híbrida, que superara las divisiones entre Oriente y Occidente. En un tiempo en que los reinos y pueblos estaban separados por muros de desconfianza, Alejandro soñó con puentes, pero estos puentes también fueron un arma de doble filo. Muchos lo vieron como un tirano, un dios falso o un conquistador despiadado que destruyó culturas milenarias. La contradicción de Alejandro está en esa dualidad: fue a la vez destructor y creador, rey y semidios, amigo y tirano. Su incendio de Persépolis simboliza esa lucha interna, ese sacrificio necesario para fundar algo nuevo a partir de la destrucción del viejo orden. Su adopción de costumbres orientales y su reivindicación como hijo de Zeus muestran su deseo de trascender la humanidad común, pero también revelan su soledad y su creciente desconexión con sus raíces y su pueblo. Alejandro no solo conquistó el mundo conocido, conquistó la historia misma. Fue el primer hombre en soñar con la globalización, en imaginar un planeta
sin fronteras políticas o culturales, aunque ese sueño solo fuera realizable en la mente de un genio. Su legado es ambivalente. Por un lado, sembró la semilla de una era de intercambio cultural sin precedentes, la helenística, que impulsó avances científicos, filosóficos y artísticos. Por otro lado, dejó un rastro de violencia, destrucción y caos político que llevó a la fragmentación de su imperio. Quizás lo más humano y trágico de Alejandro fue su incapacidad para frenar esa ambición que lo consumía. Quiso ser eterno, quiso ser Dios, quiso que su nombre viviera más allá de la muerte, pero la historia nos muestra que el poder absoluto es una carga demasiado pesada, incluso para un semidios. Sus últimos años estuvieron marcados por la paranoia, la tristeza, la pérdida de amigos y aliados, y una enfermedad que terminó con su vida prematuramente. Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿valió la pena? ¿Fue Alejandro un héroe que intentó cambiar el mundo o un tirano que sembró muerte en su camino? La respuesta depende de quien cuente la historia. Para unos, fue el mayor conquistador que el mundo haya conocido, un hombre cuyo sueño rompió los límites de lo posible. Para otros, fue un símbolo de ambición desmedida, un ejemplo de cómo el poder sin límites puede destruir incluso a su dueño. Lo cierto es que Alejandro Magno dejó una marca indeleble. Sus conquistas cambiaron la geopolítica del mundo antiguo y sentaron las bases para civilizaciones futuras. Su vida sigue inspirando a líderes, soñadores y ambiciosos que ven en él un espejo de sus propias ansias de grandeza, pero también nos recuerda los peligros de esa grandeza sin control, la delgada línea entre el genio y la locura, entre el líder y el tirano. Al final, Alejandro Magno quiso dominar el mundo porque no pudo contener ese fuego interior que lo impulsaba a ir más allá, a romper todos los límites, a desafiar a los dioses. Y aunque su imperio no sobrevivió a su muerte, su nombre y su leyenda continúan dominando la imaginación humana, recordándonos que en cada uno de nosotros arde esa chispa insaciable que busca trascender, conquistar y eternizarse. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.